Él se unió al apóstol Pablo en su número 2 de sus viajes misioneros. Y Pablo, hermano, realizó 3 viajes misioneros, porque el último, hermanos, era el camino, hermanos, que lo llevó, hermanos, a la muerte. Por lo tanto, Timoteo, hermanos, tenía poca tiempo, hermanos, de conocer el trabajo misionero, pero lo vemos más adelante como un hombre de confianza del apóstol Pablo, hermanos, dirigiendo una iglesia, dirigiendo una obra, dirigiendo un rebaño, hermanos. Pero yo creo, hermanos, que Timoteo, como Pablo, fueron hombres escogidos por Dios. Hermanos, la situación espiritual que leímos aquí, hermanos, en 1 Samuel 8, vemos que durante mucho tiempo, hermanos, quien había gobernado el pueblo de Israel era Dios. Durante mucho tiempo, hermanos, quien había tomado las decisiones era Dios. Dios, hermanos, había caminado con su pueblo, hermanos, de tal manera que nosotros vemos la muerte, hermanos, de Moisés. Tenemos, hermanos, a un hombre que Dios usó, ¿cómo se llamó? Josué. Y Josué, hermanos, caminó de la mano de Dios. Y después, hermanos, encontramos el siguiente libro, ¿cómo se llama el libro después de Josué? Pues, y encontramos a hombres, hermanos, que caminaron de la mano de Dios. Por mucho tiempo Israel, hermanos, caminó de la mano de Dios. Pero llegó un punto, hermanos, en que dijeron, pues ya no queremos nosotros nada con Dios, ahora queremos a una persona, ahora queremos a un hombre que nos gobierne, que nos dirija, que vaya con nosotros a nuestras batallas, a nuestras luchas. Y esta parte de la Biblia, hermanos, se le conoce como el fin de la teocracia, es decir, el inicio, hermano, del gobierno humano en la vida del pueblo de Israel, hermanos. Terminó el gobierno divino y comenzó el gobierno humano, y la situación espiritual que se estaba viviendo, hermanos, era una situación bastante difícil. Quiero mencionar 3 cosas. La primera, primero Samuel 1 dice que Elí, hermanos, era el sumo sacerdote. Pero Elí, hermano, dice la Biblia que sus hijos andaban, ¿cómo, hermano? Andaban desordenadamente, hermanos. Los hijos del sacerdote, lo vamos a traducir hoy a nuestro siglo actual, los hijos del pastor andaban viviendo mal. Hermanos, el pastor no ponía orden en su casa. Y por lo tanto, hermano, la situación espiritual de la iglesia, ¿cómo creen que estábamos? ¿Cómo creen que estaban los hermanos con el pastor? ¿Contentos? Estaban enojados. Elí, hermanos, era el hombre que Dios había puesto ahí para dirigir, hermanos, las oraciones, para dirigir los sacrificios. Pero, hermanos, sus hijos estaban viviendo mal. Y por lo tanto, hermanos, el pueblo no estaba contento con esto. Y cuando usted ve, hermanos, a los hijos del pastor rebeldes, groseros, cuando usted ve a los hijos del pastor, hermanos, teniendo novias inconversas, novios inconversos, cuando usted ve a los hijos del pastor, hermanos, allá con los pantalones todos rasgados y los pelos pintados, hermanos, usted que ama a Dios, que honra a Dios, que sirve a Dios, que glorifica el nombre de Dios, lo que siente aquí en su corazón, hermanos, no dice, ¿verdad? Ah, pobre pastor, le está yendo mal. ¿Qué es lo primero que pasa, hermanos, en el pensamiento y en el corazón? Ese pastor no pone orden. Y nos enseña, ¿verdad, hermanos? Lo que quiero llegar es esto. ¿Cómo estaba la situación en la iglesia? Vamos a llamarle así. Estaba mal. Había una situación difícil, hermanos, porque el líder principal estaba viviendo mal. Otra cosa. Dice que Samuel, hermanos, después de Elí, murieron los hijos, Dios puso orden, hermanos, y por esa razón, hermanos, como líderes, presidentes de departamento, pastor, diáconos, debemos entender que si usted y yo no ponemos orden, ¿sabe quién pone orden? Dios.
Dios, hermanos, limpia su obra, hermanos. Y él, hermanos, llamó a cuentas a los hijos de Elí. Y posteriormente, hermanos, el mismo Elí, hermanos, ahí desnucado quedó, hermanos, en su mecedora. ¿Cómo Dios interviene, hermanos? Y después de eso, hermanos, pone a Samuel. Y Samuel, hermanos, comenzó a ministrar, hermanos, muy joven, muy niño, hermanos, pero llegó el tiempo en que Samuel envejeció. Y, hermanos, Samuel ya era muy anciano, ya estaba cansado, hermanos, de dirigir la obra. Y la gente, hermanos, comenzó a decir: Samuel, tú ya estás muy viejito. Samuel, tú ya no nos sirves mucho. Ya como que necesitamos cambiar a este pastor porque ya nos está yendo bien con él. Y, hermanos, Samuel amaba a Dios, hermanos, tenía temor de Dios. Pero también Samuel, hermanos, tuvo un detalle en su casa. Dice que los hijos de Samuel no andaban en los caminos de Dios. ¿Cómo estaba otra vez la situación, hermanos, de la nación? ¿Cómo estaba otra vez la iglesia? Mal. Y en esta situación, hermanos, donde las cosas están mal, cuando la iglesia, hermanos, siente desestabilizarse, Dios levanta un líder, hermanos. Cuando pensamos, hermanos, que ya no hay nadie, hermanos, para hacer la obra, Dios levanta un líder, hermanos. Cuando pensamos, hermanos, Samuel, tú ya estás grande, hermano, usted ya no puede, hermana, pues yo creo que mejor siéntese, mire, hermano, pues usted está viviendo mal y pues ya no lo vamos a hacer. Hermano, ¿sabe qué hace Dios? Él levanta líderes. Dios levanta líderes, hermanos. Líderes conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Así que si usted está pensando, hermanos, pues este año vienen nombramientos de oficiales, pues yo veo que no hay muchos. Y si usted está diciendo, yo creo que este año, a ver si no se cierra la iglesia en la noche. Yo le digo, hermano, Dios levanta líderes. Dios va a levantar hombres y mujeres, hermanos, en esta congregación. ¿Sí? Dios, hermanos, va a levantar, hermanos, a esos varones que Él ha escogido, hermanos, para serle útiles en su obra, hermanos. Sí, hermanos, el pueblo estaba desilusionado. El pueblo estaba molesto. El pueblo buscó la manera de solucionar el problema, hermanos. Y si usted está desilusionado, y si usted está enojado con su iglesia, no es, hermanos, nosotros no le vamos a dar solución al problema. Porque si nosotros, hermanos, queremos solucionar el problema, vamos a cometer error, hermanos. Porque el que debe, hermanos, poner a los líderes para trabajar en su obra, debe ser Dios. Yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo. Y ustedes, hermanos, y todos tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Gracias, hermano. Hermanos, cuando hay desilusión y cuando hay enojo, hermanos, hacia nuestros líderes, lo más que podemos hacer, hermanos, es rogar a Dios, hermanos. Pedirle a Dios. Dios, hermanos, es el que tiene el control de todos. Vamos a ver unas cosas. En 1 Samuel 8. Dice la Biblia, hermanos, verso 19, 1 Samuel 8, 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, hermanos. ¿Y quién fue ese rey? La palabra de Dios, hermanos, dice que Dios escuchó, hermanos, al pueblo de Dios. Vamos a ir a 1 Samuel 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10, hermanos, dice, verso 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo,
¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Está aquí, hermanos, Samuel hablándole, hermanos, a este hombre llamado Saúl. Verso 17. Después Samuel convocó el pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y lo libré de manos de los egipcios y de manos de todos los reinos que os afligieron, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomar la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido en el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: viva el Rey. Primero vemos aquí, hermanos, que el pueblo de Israel escogió, hermanos, tomó su decisión. Cuando nosotros, hermanos, tomamos nuestras decisiones sin consultar a Dios, las cosas no van a terminar bien. Vemos aquí, hermanos, que el pueblo, hermanos, llegó ante Samuel y dijo: Samuel, tú ya estás anciano. Samuel, tus hijos no andan en los caminos de Dios. Samuel, queremos un rey. Ellos no dijeron: Samuel, pregúntale a Dios si está de acuerdo. Ellos no dijeron: Samuel, pregúntale a Dios si él está de acuerdo con lo que nosotros deseamos. Hermanos, Samuel fue un hombre elegido, sí, pero fue un hombre elegido por el pueblo mismo. La gente, hermanos, siempre quiere ser como los demás. ¿Qué dijeron estos hombres? Queremos un rey como las demás naciones. Cuando nosotros elegimos, hermanos, a nuestro parecer, siempre queremos, hermanos, imitar a los demás. Hermano, es que fíjese que yo fui a aquella iglesia, mire, hermano, de aquella iglesia, cómo cantan de bonito. Hermano, fíjese que yo fui allá y allá, hermanos, tenían a un grupo aquí, hermanos, y vea cómo se sentía de bonita la alabanza. Hermanos, a veces nosotros queremos únicamente imitar las cosas. Ya no venimos al templo, hermanos, por devoción. Ya no buscamos al Señor, hermanos, por consagración. Lo buscamos, hermanos, porque en tal o tal lugar nos sentimos, hermanos, carnalmente nos sentimos bien. Aquí, hermanos, no hay teclado, no hay guitarra. Pero cuando cantamos al Señor con el corazón, hermanos, ¿cómo se siente? Se siente hermoso, hermanos. Se siente tan precioso, hermanos, cantarle al Señor con el corazón, hermanos. Pero a veces, hermanos, nosotros pensamos y decimos: hermano, es que en tal lugar las cosas están así. Y estos hombres dijeron: queremos un rey como aquellos. Mírenlos, ellos llevan a alguien por delante. Cuando nosotros, hermanos, escogemos a nuestra manera, hermanos, las cosas no van a terminar bien. A veces, hermanos, hacemos lo que los demás hacen. Elegimos, hermanos, nos olvidamos. Hay una palabra, hermanos, que está en el Antiguo Testamento. Y trata de la historia, hermanos, de Abraham y su hijo Isaac, hermanos. Y esta palabra, hermanos, que encontramos aquí, hermanos, cuando Abraham, hermanos,
ofreció a Isaac y Dios puso un carnero, hermanos, ahí. Esa palabra, hermanos, se llama Jehová Jireh. Y esa palabra Jehová Jireh significa, hermanos, Dios se proveerá, o Dios es nuestra provisión. Hermanos, a veces nosotros olvidamos que el que tiene el control, hermanos, de todo es Dios. Y el que se va a proveer, hermanos, aunque las iglesias esté revuelta, aunque la iglesia, hermanos, esté